Vamos a esperar que inicie la grabación y bueno, ya aquí iniciándose la grabación, entonces previamente con su autorización vamos a hacer un recorrido por esta fase en la que ya estamos trabajando. Para eso pues se realiza este encuentro sincrónico, ¿cierto? Uno de los objetivos es desglosar la guía de este momento del curso de psicometría. Entonces, ¿qué les parece si voy a proyectar la guía? Yo estoy compartiendo. Entonces, ¿quién me colabora informándome si hay preguntas o si alguien está levantando la mano? Porque cuando estoy compartiendo, pues no logro verlos. ¿Quién me colabora? Avisándome si entró una nueva persona o si alguien está pidiendo la palabra o si hay algún aporte en el chat. Señora, no puedo mirar el chat. ¿Tú no puedes? David, ¿tú puedes ayudarnos? Bueno, vamos a hacerlo entonces. De todas maneras, si ustedes, Yarley, David o Carol, me pueden ir ayudando, lo vamos a hacer. Entonces, queridos estudiantes, vamos a iniciar y creo que lo importante es que iniciemos conociendo qué inquietudes tienen ustedes o si desglosamos paso a paso la guía. Profe, pues yo creo que paso a paso sería bien, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces vamos a compartir la guía. Aquí yo la tengo. Esto es lo que les decía. Después de compartir la guía, ya no puedo ver, pues, si alguien levanta la mano. Vamos a minimizar acá lo más posible. Dejémosla acá. Muy bien. Igual tampoco logro ver, pero ustedes me van a avisar. Bueno, entonces estamos en este momento, ¿cierto? Los primeros puntos sobre los que tenemos que dar claridad es que la actividad inició el 28 de septiembre y va hasta el 25 de octubre. Yo les compartí a ustedes por mensajería interna, por correo interno, pues una situación personal que tuve, ¿cierto? Y por eso aún está pendiente que puedan visualizar ustedes la calificación de la fase que terminó el 27 de septiembre. Entonces, les cuento que ya estoy trabajando en ello. Igual en los foros colaborativos, en el foro de la fase que terminó el 27 de septiembre, yo les fui dejando como las recomendaciones, ¿cierto? Esta actividad entonces va del 28 de septiembre al 25 de octubre y esta tiene un valor de 125 puntos. Entonces vamos a trabajar arduamente para que nosotros tengamos 125 puntos en esta actividad. Vamos a empezar por lo primero, ¿cierto? Yo quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a revisar la guía y luego nos vamos a ir a ese derrotero que nosotros, los tutores, pusimos en los foros colaborativos, ¿cierto? Para empezar, vamos a tener claridad. Tenemos dos variables de trabajo. Juan David, ¿cuál es tu variable de trabajo? La variable es autoeficacia. Se encuentra en el foro. Perfecto. Ok. Yarlady, ¿cuál es la tuya? Profe, pues la verdad yo no he revisado la guía, hasta ahorita voy a iniciar, o sea, no he revisado como tal el foro tampoco. O sea, pero venimos trabajando la misma variable desde el momento anterior. ¿Cuál sí, variable señor. trabajas? No, lo que pasa es que como se me dificultó entregar el trabajo pronto, no revisé el foro, entonces como tal desconozco la variable, o sea, no entregué el trabajo, pero esa parte no la realicé. Bueno, le damos también la bienvenida a María Alejandra. Perfecto, ya leí. Carol Xiomara, en tu grupo, ¿cuál era la variable de trabajo, el trabajo anterior? Resolución de conflictos. Perfecto. Entonces, Yarlady y María Alejandra, que recién ingresan, estamos divididos, o sea, no todos los grupos tienen la misma variable. Unos grupos tienen autoeficacia y otros grupos tienen resolución de conflictos. Y venimos trabajando en esa variable, en una construcción, ¿cierto? En una búsqueda y una construcción teórica propia de digamos que las características propias de esa variable.
Entonces vamos a tener claro eso, o sea, cuál es mi variable de trabajo, porque vamos a hacer unos ejemplos en este encuentro sintrónico. La guía nos dice que en qué consisten las actividades de este momento. Dice, sobre el área temática o variable a medir, que ya lo tenemos claro, autoeficacia, y en otro grupo resolución de conflictos, debemos hacer consultas bibliográficas y generar un marco teórico de mínimo 6 y máximo 10 páginas en el tema a incluir. ¿Qué vamos a incluir? Referentes teóricos, empíricos y conceptuales. ¿Qué necesitamos? Ustedes vienen haciendo la mayoría un ejercicio muy juicioso y es aprender a hacer la búsqueda de referencias bibliográficas en la biblioteca UNAD. Yo aquí también les voy a compartir, porque también algunos estudiantes me escribían que no lo tenían claro. Aquí, a ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Entonces, para Sí, quien no señor. lo tiene claro, y muchas gracias, y como este encuentro está siendo grabado, puede ser consultada de nuevo la grabación. Cuando nosotros entramos al entorno, ¿cierto? De la UNAD, cuando vamos a campus virtual, se nos despliegan una cantidad de iconos que nos ofrecen información. La e-biblioteca es una biblioteca, mire, yo se los cuento, muy nutrida de la universidad. Debemos aprovecharla. Aquí encontramos suficiente información y lo más importante, toda de carácter científico, revistas indexadas. Entonces, una base de datos que nosotros debemos aprovechar al máximo. Entonces nos dice que ingresemos a la biblioteca y pongamos aquí una palabra clave. Nosotros tenemos una variable, le damos buscar, ¿cierto? Yo la tenía predeterminada pues porque y vamos a hacer el ejercicio con nuestros muchachos porque a veces nos dicen que no encuentran información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo solo puse la variable. Luego vamos a ir desglosando qué necesitamos saber de esa variable. Si ustedes se dan cuenta, uno de los requisitos que nosotros estamos pidiendo desde el primer momento del curso es que tengamos referencias bibliográficas recientes, es decir, desde el 2018 en adelante. Miren, lo primero que uno hace, digamos que rastreo, la fecha, 2023, 2023. Entonces, en el trabajo anterior, muchos estudiantes me escribían, es que no encuentro literatura. Aquí les estoy mostrando que solo puse la palabra y ya tenemos información. Tenemos que hacer una búsqueda juiciosa si esa información es la que yo requiero. Pero luego también tenemos Google Académico, ¿cierto? Para hacer búsqueda. Entonces me dice que Google Académico. Aquí yo ya tengo mi buscador, ¿cierto? Y aquí voy a buscar la variable autoeficacia, ¿cierto? Aquí también, mire, si ustedes se dan cuenta, encuentro información sobre esta variable. Pero, ¿qué es lo importante? Quiero que miren bien la pantalla. Me están diciendo que literatura desde el año 2018 hacia adelante. Entonces, ¿yo qué hago? Si ustedes miran la parte lateral izquierda, la que estoy señalando con mi mouse, con mi cursor, aquí me está diciendo que desde cuándo. Entonces, yo le voy a decir, desde el 2019 en adelante. Y cuento 2019, 20, 21, 22 y 23. Es decir, que me da. Y él mismo hace un filtro de la información que yo necesito. Mire todo lo que yo podría encontrar de mi variable con las fechas apropiadas para hacer la consulta. Frente a esta breve explicación que les hago de los motores de búsqueda y de las referencias bibliográficas, ¿tienen alguna pregunta? No, señora. Perfecto, entonces aquí ya nos va quedando claro. Si encontramos referencias, o sea, por supuesto, las dos, mire, un criterio que se tuvo en cuenta para establecer estas dos variables desde el curso de psicometría es que tuviéramos literatura reciente, o sea, que cuando nosotros les solicitamos a ustedes información es porque nosotros ya hemos hecho el ejercicio juicioso de garantizar de que ustedes la van a encontrar, ¿vale? Bueno, entonces volvamos a la guía. La guía me dice, sobre el área temática o variable a medir asignada al grupo. Al interior del foro, hacer consultas bibliográficas y generar un marco teórico de mínimo 6 y máximo 10 páginas. Ya lo tenemos claro.
Ahorita vamos a hablar un poco de esa información que consultamos, cómo la vamos a alocar pues en el informe que nosotros presentamos. Debemos establecer un objetivo general y unos objetivos específicos para medir la variable, porque de eso se trata. Aquí vamos a construir los reactivos en esta fase, los reactivos que van a ser parte de la medición de esa variable que me fue asignada. Luego dice, debemos especificar las posibles restricciones de la prueba, es decir, ¿dónde nos vamos a ubicar? Tenemos que pensar, es que en mi grupo somos 5, pero uno está en La Guajira, otro está en el Amazonas, otro está en los llanos, otro está en el centro del país. Eso podría generar una restricción. ¿Por qué? Porque resulta que en el siguiente paso nosotros vamos a hacer aplicación, ¿cierto? Entonces, eso podría alterar los resultados. Colombia es un país que de por sí la palabra diverso engloba muy bien lo que somos, ¿cierto? Culturalmente, si nosotros nos vamos hacia la zona sur o hacia los llanos orientales, pues nos vamos a encontrar con aspectos que podrían afectar el resultado de lo que nosotros estamos buscando. Entonces es muy importante empezar a delimitar sobre qué es lo que estamos buscando con la variable y tener muy claro, ¿cierto? La muestra de cuántas personas es, qué edades se van a trabajar. Yo les hago una recomendación aquí. Pensando en la construcción de esta variable y la población a la que vamos a trabajar, les voy a pedir, en lo posible, trabajemos con adultos, porque si nosotros trabajamos con menores de edad, ya de por sí tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, el consentimiento y el asentimiento. Recuerden que de acuerdo a nuestro código deontológico, menores de 12 años deben llevar consentimiento del tutor, ¿cierto? Mayores de 12 años, el asentimiento. Entonces, eso, si los menores de edad los vamos a contactar desde una institución educativa, habría que gestionar también los consentimientos desde esa institución educativa. Bueno, esto ampliaría y vuelve más complejo el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, la idea es que proyectemos una medición de esta variable en población adulta, que con esto se nos facilitaría muchísimo más el ejercicio. Dice, bueno, también tener en cuenta el nivel de estudios, porque es importante, mis queridos estudiantes, porque resulta que nosotros, con la construcción del reactivo, tenemos que hacer una redacción que sea muy propia del ejercicio académico, pero que quien lo vaya a desarrollar pueda comprenderlo. Les voy a poner un ejemplo. En un escenario de entorno laboral, psicología organizacional, se definió que la prueba 16PF se le iba a aplicar a todos los aspirantes a los cargos que se pudieran presentar. Entonces, al cargo de docente, de servicios generales, de administrativos, de directivos, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Que la prueba, si ustedes, les hago una pregunta, ¿ustedes conocen la prueba 16PF? ¿La han visto, la han ojeado? Bueno, No. seguramente que en el ejercicio académico la vamos a trabajar en algún momento o en su ejercicio práctico profesional. Esta prueba es amplia, cuando digo amplia tiene cantidad de preguntas, ¿cierto? Y resulta que nos empezamos a dar cuenta que para el personal que no tenía desarrollado el bachillerato completo, ¿cierto? Se hacía complejo entender la mayoría de las preguntas y esto retrasaba el desarrollo de la prueba. Entonces, una prueba que podría terminar la persona en una hora, en 45 minutos, hora y media, había personas que se demoraban hasta 3 o 4 horas. ¿Qué hubo que hacer? Pues tomar la decisión de, digamos que, organizar por esta característica que afectaba directamente el interés, que era una variable determinante y era el nivel de estudios de las personas y el cargo. Entonces se determinó que la prueba 16P se iba a aplicar para aspirantes a cargos administrativos, directivos y docentes. Para los demás cargos se iban a aplicar otras pruebas de menor complejidad. Por eso cuando ustedes estén construyendo los reactivos, es decir, las preguntas que queremos que nos respondan de tipo Likert, tenemos que tener en cuenta nuestra redacción. O sea, que yo lo comprenda así. Cuando digo yo, hablo de ustedes, el grupo, ¿cierto? Que ya tienen una formación profesional, pero que la persona que va a leer también me pueda dar respuesta a lo que yo quiero preguntar, ¿cierto?
con una fácil comprensión. Ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Dice, bueno, ya les expliqué por qué el nivel de estudios, también el género. Ustedes saben que estamos en el boom de darle un enfoque de género, entonces ser muy cuidadosos, porque por ejemplo, si vamos a enfocarla solo a hombres, solo a mujeres, población LGTBI, cómo se identifica la persona. Entonces también, porque tampoco lo que queremos es tener precisión en el ejercicio que vamos a hacer y a cuántas personas. ¿Ya? ¿Cuántas personas van a desarrollar el ejercicio conmigo? Luego dice construir un plan detallado de la prueba y de su posible aplicación. Entonces, aquí vuelvo a conectarme con ustedes y si alguien puede, hola Luna, qué bueno tenerte por aquí. Si alguien puede, por favor, yo les agradecería si podemos prender la cámara, solo si la podemos prender. ¿Alguna vez ustedes han realizado una prueba psicométrica de pronto en un entorno laboral, en un entorno educativo? No, señora, por Entonces, mi parte, no, profesora. tampoco. Ok. Bueno, entonces resulta que cuando uno va a desarrollar una prueba, vamos a pensar que vamos para una entrevista de trabajo, ¿cierto? O que vamos para un examen de una universidad. Vamos a poner esos dos ejemplos. Está la persona encargada, en la mayoría de los casos es un psicólogo, digo la mayoría porque también ocurre que puede ser otras personas, nos pasan una prueba. Hay muchas pruebas proyectivas, ¿cierto? También hay pruebas psicométricas como la 16 las que les digo, o pruebas de personalidad. Pues a ti te pasan en la mayoría de los casos un formulario. Vamos a hablar de las pruebas escritas. Un formulario y en el formulario, en el encabezado, viene el nombre de la prueba, ¿cierto? Y digamos que las características principales de la misma, cómo se debe desarrollar. Entonces dice que, por ejemplo, esta prueba debe desarrollarse a lápiz. El lápiz tiene que ser mirado número 2, como si fuéramos a presentar el ICFES. Luego tiene tanto tiempo para desarrollar la prueba. Busque un lugar tranquilo, por ejemplo, o puede ser de manera individual, o sea, que la persona esté sola en el lugar del desarrollo de la prueba, o que pueda estar con otras personas que no afectarán, ¿cierto? Eso depende de la intencionalidad que yo tenga con mi prueba. Entonces, todo eso que mi prueba requiere, yo necesito que ustedes lo desarrollen en este punto de la actividad. Detallar qué requisitos se necesitan para desarrollar esta prueba, cuáles son las instrucciones previas, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, es que vamos a trabajar la resolución de conflictos, vamos a aplicar una prueba, hay 30 reactivos para resolución de conflictos y una de las instrucciones es busque un lugar donde no se perciba ruido. Eso debe ir descrito en el trabajo que ustedes van a entregar. ¿Cuáles son las instrucciones que debemos tener claras y es por escrito? ¿Qué debe tener presente la persona para desarrollar esta prueba? Bueno, luego vamos con, esto es muy interesante, mira, lo voy a señalar para que lo estemos viendo en pantalla. Construir 30 preguntas o ítems evaluando los posibles participantes sobre el tema asignado, utilizando preguntas tipo Likert. Recuerden que apenas estamos construyendo los reactivos, no hay que aplicarle a nadie la prueba, no, solo la estamos construyendo. 30 preguntas, por eso es que es tan importante cuando en la guía nos dice también cuántas preguntas debe desarrollar cada estudiante. Yo, por ejemplo, les comparto, en la evaluación de las dos anteriores actividades me he encontrado con grupos donde activamente participa una persona, es decir, que tenemos que estar muy atentos al desarrollo de los aportes, porque puede ser que solo va a aportar una persona. Entonces, ¿cuántas preguntas tendría que elaborar yo? Y solo yo estoy aportando, Carol Xiomara. 30. 30, es mucho trabajo. Por eso es que esta fase del grupo requiere muchísima, del curso, requiere muchísima dedicación. Yo sé que ustedes tienen otros cursos también y pues otras obligaciones, pero es importante que mínimo les trabajemos al curso diario unas 2 horas. ¿Para qué? Para que logremos con éxito en la construcción de esta fase.
Entonces, muy bien. Aparte que tengo que hacer las referencias bibliográficas, buscar teóricamente, conceptualmente, debo construir. Y no puedo construir preguntas solo por hacerlas, no. Mis preguntas tienen que tener un orden, un hilo conductor dentro de lo que yo ya he ido trabajando en la parte anterior y lo que me está pidiendo la guía ahora. Muy bien. Preguntas tipo Likert. ¿Tienen alguna duda frente a cómo son las preguntas tipo Likert, muchachos? Sí, señora, ¿cómo serían? ¿Cómo se desarrollan? Bueno, ¿han investigado al respecto de cómo se genera una pregunta tipo Likert? Yo no. Por lo general, los reactivos que la respuesta tipo Likert llevan 5 opciones de respuesta. Nosotros no podemos, en este caso, para este caso de trabajo del curso de psicometría, no estamos construyendo reactivos donde la respuesta es sí o no. No, porque es una respuesta casi que dirigida, ¿cierto? No. Las respuestas tipo Likert son 5, donde empezamos en escala, ¿cierto? Es una respuesta tipo escala, donde empezamos. Yo se los pongo ascendente, ustedes pueden poner descendente. Donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 medianamente de acuerdo, 3 de acuerdo, 4 un poco de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Es un ejemplo, ¿cierto? Pero ustedes también, me vengo acá y les muestro el ejemplo también. Entonces acá, escala, like. Aquí dice de 7 puntos, yo les estoy pidiendo un ejemplo que lo construyamos de 5 puntos. Entonces ustedes vienen y buscan. Acá nos dice que nos mide, es una búsqueda también buscar. Entonces mira por ejemplo esto. Muy de acuerdo podría ser 5, algo de acuerdo 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3, algo en desacuerdo 2, muy en desacuerdo 1. Pero aquí no me está dando punto, mira que no tengo necesidad de poner el puntaje. Aquí ya están marcados los 5 criterios que ese reactivo puede tener. ¿Cuántas posibilidades de respuesta tiene el participante? Una. Entonces, si yo estoy haciendo una construcción de una prueba, por ejemplo, de resolución de conflictos o, bueno, o de autoeficacia, esta pregunta no tiene, digamos que es solamente para desarrollar este encuentro sincrónico, porque no la he elaborado, apenas la vamos a hacer, pero obviamente que requiere soporte teórico y constructivo. Entonces, la pregunta de autoeficacia podría ser, bueno, ¿yo qué quiero medir entre la eficacia? ¿Será que quiero medir el tema de si tengo la capacidad de trabajar en equipo? Por decir algo, solo por decir. Entonces, se le facilita trabajar con más de 2, 3 personas. Me la estoy inventando. ¿Qué es lo que la persona tiene que responder? Que está muy de acuerdo, que se le facilita, podría ser una opción. Algo de acuerdo, que poco con tantas personas, no, ni de acuerdo ni de desacuerdo, o sea que le da igual si solo o acompañado. Algo en desacuerdo quiere decir que si fuera de su elección, trabajaría solo. Y muy en desacuerdo es que definitivamente esta persona prefiere trabajar solo. Entonces, supongamos que dentro del rastreo que ustedes hicieron de la autoeficacia, dice que es importante el trabajar con otros, ¿cierto? Para lograr como que tener mayor productividad. Y no estoy hablando del trabajo, hablo también desde el ser. Entonces, aquí ya tendríamos, ahí habría necesidad de entender la transformación de puntuaciones, ¿cierto? Porque la puntuación cruda, él me está diciendo que totalmente en desacuerdo, pero en la transformación de las puntuaciones, ¿en qué me afecta esa respuesta? O sea, ¿qué puntaje le da mi respuesta? Por eso es que ustedes también, en la prueba que están construyendo, es muy necesario que definan cómo va a ser su transformación de puntuaciones. Es decir, si marca de acuerdo qué puntaje me da, si marcan desacuerdo qué puntaje me da, y al final sumar los 30 el resultado de los 30 reactivos, el sujeto quedó, por decir algo, en 70, ¿eso qué me implica? ¿Ya? Que podamos hacer ese análisis, pero recuerde que ahora no estamos aplicando la prueba. Muy bien, aquí estábamos revisando entonces, más o menos, esto es una idea. ¿Qué quiere decir esto, mi querida Xiomara, con la respuesta que tú me has dado? Que también tenemos que hacer una búsqueda para hacer un ejercicio, digamos que de conciencia, y es
cómo se construye una prueba con escala Likert, ¿vale? ¿Es claro ahí? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Teniendo en cuenta los ítems construidos, debemos definir un cuestionario y diseñarlo tal como se lo presentaría a los futuros sujetos. Vamos a... no me cargó, pero vamos a ver. Vamos a hacer una búsqueda acá. Estoy haciendo esto créanme que no he buscado esta información previamente, lo estoy haciendo es para ilustrar mejor el ejercicio que ustedes van a hacer. Aquí, por ejemplo, hay una escala tipo Likert y acá, que no me deja ver la imagen. Mire, por ejemplo, lo que yo les decía. El ítem tiene la dirección negativa, no buscamos una pregunta que quería ver acá. Miren este ejemplo que yo acabo de buscar. Aquí nos están haciendo un test de investigación, nosotros no estamos haciendo investigación, nosotros estamos construyendo una prueba, ¿cierto? Pero acá voy a buscar una que me deje visualizar el reactivo. Espérenme un momento, por favor. Esto que yo estoy haciendo es muy necesario que ustedes también lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque es la manera en que ustedes se van a ilustrar desde el ejemplo para construir, no para copiar, no, desde el ejemplo para construir. No sé si es el internet, pero no me quiere abrir. A ver, uno que me lo permita abrir. Mira, por ejemplo, esta. Tampoco me lo deja ver. Qué pena con ustedes. Espérame que estoy. Mira, aquí más o menos, me deja leer. La seguridad en el trabajo es un privilegio de ricos. Mire pues esta pregunta, ¿cierto? Y mira lo que los 5 posibilidades dicen: muy desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Ya? Entonces, la persona solo marcaría uno de estos cuadritos, cualquiera que la persona quiera. Y luego ustedes tendrían que tener caracterizado también cómo van a hacer esa transformación de esa respuesta que la persona nos va a dar. ¿Vale? Este cuestionario, ¿cierto? Que queda diseñado como yo les estoy contando. Entonces, yo soy la persona que ustedes le van a aplicar esa prueba en cuanto a cualquiera de las dos variables, autoeficacia o resolución de conflictos. Ustedes me dicen: mire, Carmen, le agradecemos por participar de este ejercicio académico, porque tenemos que ser muy profesionales, ¿cierto? Gracias por desarrollar el consentimiento informado si lo tenemos que realizar. Vamos a desarrollar esta prueba entonces le vamos a contar, consta de 30 preguntas, a la persona le decimos pregunta, ¿por qué no le decimos real? ¿Ustedes por qué creen que al que nos va a responder la prueba no le podemos decir que consta de 30 reactivos? ¿Por qué creen que no le debemos decir así? Porque la persona no comprendería que es un reactivo. Exacto, entonces nada, usted va a desarrollar un cuestionario que tiene 30 preguntas, de las cuales usted tiene 5 opciones de respuesta, que sería esto, esto y esto y esto y esta, y se la explica. Y también en la parte superior, yo les pido que expliquen esas condiciones de la prueba, esas condiciones de la prueba que ustedes deben dejar súper claras: el tiempo, el espacio, el modo, bueno, todas esas características, esas variables extrañas que ustedes dicen: ¿debo consignarlas en la prueba, sí o no? O simplemente se las debo comunicar. Pero esos requisitos que debe tener esa persona para desarrollar la prueba. Ejemplo, debe dedicarle 40 minutos a la prueba, por decir algo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la persona debe dejar las actividades que está haciendo para poder que la prueba no tenga un factor de contaminación, ¿cierto? Y que no nos arroje los resultados que nosotros estemos buscando. Recuerden que nosotros en psicometría lo que tenemos que garantizar es que en la medida de lo posible, ¿se acuerdan de los conceptos de confiabilidad y validez? Esto va dentro de
de estos conceptos. Muy bien. Dice, teniendo en cuenta los ítems construidos, definir un cuestionario y diseñarlo tal como se lo presentaría a los futuros sujetos colaboradores. Además, deben definir la plantilla de corrección o la clave de calificación. ¿Esto qué es? Transformación de puntuaciones. ¿Cómo se totalizan las puntuaciones y su posible interpretación? Esto lo desarrollan ustedes. Entonces, vuelvo a poner un ejemplo con la pregunta que hicimos de autoeficacia, ¿cierto? Que si tiene la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, mira que es que respondió algo desacuerdo, eso le da una puntuación de 5 y entonces sumando los otros 29 reactivos, este sujeto, la puntuación le dio 60 y en los sujetos que están en 60, entonces ustedes vieron la grabación que nosotros vimos de la webconferencia pasada. ¿Ustedes la vieron? En mi caso no, profe. Dime, no la vieron. Entonces voy a venirme otra vez acá y voy a abrir acá campana de Gauss. Les recomiendo que vean la grabación porque van a poder entender esto que yo les estoy diciendo. Entonces resulta que esta persona, esta la voy a utilizar que está vacía. Resulta que la persona en la transformación de puntuaciones que ustedes hicieron marcó 60. Como eso está tan lento, porque estoy en una zona, entonces, fíjense acá. Entonces resulta que ustedes aquí la media, vamos a suponer que los sujetos se encuentran en 80. Entonces, digamos que esta es la campana. Entonces, los que estén hacia la derecha, los sujetos que estén hacia la derecha, quiere decir que me están dando unos resultados, pongo entre comillas, óptimo, pongo entre comillas porque no sé qué es lo que ustedes quieran medir, ¿cierto? Para la variable que yo quise medir, pero resulta que los sujetos que empiezan a estar hacia la izquierda, estoy señalando hacia la izquierda, se están alejando de lo que yo pretendo de la medición de esta variable, o sea, que sean sujetos que garanticen que son autoeficaces. Entonces resulta que este sujeto me dio 40 puntos. Entonces, ahí ya viene el análisis de la psicometría, por qué este sujeto, qué aspectos hay que fortalecer en esta persona. Por ejemplo, esa podría ser una conclusión. Pero aquí estamos apenas en la elaboración y construcción de los reactivos. Luego me dice que de aspectos yo debo tener en cuenta para el desarrollo de esta fase. Entonces, bueno, obviamente consultar la agenda del curso, tener súper claro que nosotros en el foro hicimos un itinerario, ya se cumplió un itinerario que era hasta el 4 de octubre desarrollar una fase. Ya vamos a revisar también lo que pusimos en el foro los pero, entonces, obviamente, revisar la agenda del curso que va desde el 28 hasta del 28 de septiembre al 25 de octubre. Tenemos prácticamente un mes de construcción, pero un mes de juicio y de dedicación, ¿cierto? ¿Qué debemos realizar? Una revisión de las referencias requeridas en la unidad 2 y otras fuentes de consulta con el propósito de construir el marco teórico que será el fundamento para la construcción de la prueba. Entonces, ¿qué necesitamos? Un marco teórico que tenga investigación, obviamente, ¿cierto? Sobre la variable, pero también vamos haciendo una red sobre lo que yo quiero medir y a quiénes. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me dice que han pensado ya como grupo medir de acuerdo a la variable que le correspondió? Esto no es para corcharlo, esto es para que empecemos a generarnos esas preguntas y a interpelarnos. Sin miedo, muchachos, sin miedo, porque este espacio lo tenemos que aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque el trabajo en sí es, yo no, digamos que si hemos sido juiciosos, vamos entendiendo y entendiendo el hilo conductor que vamos llevando en cada una de las fases, ¿cierto? Pero sí requiere de tiempo, de análisis, de trabajo. Entonces aprovechemos este espacio. Supongamos, o ya tienen por ahí el ejemplo, María Alejandra, Juan David, Luna, Yarlady, Carol. No, profe, la verdad, en el grupo mío no hemos hablado todavía. Bueno, ya es hora que lo... Exacto, hay que dialogarlo, entonces por eso es bueno también estos encuentros, porque esto nos motiva. Vamos a suponer, ¿cuál variable quiere que escojamos? ¿Resolución de conflictos o autoeficacia? Resolución de conflictos. Resolución de conflictos.
Entonces resulta que resolución de conflictos es así de amplio, ¿cierto? El primer ejercicio que debe hacer la persona que está en investigación, que está en estudio, es delimitar. Porque si yo hablo en Colombia de resolución de conflictos, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? A ver. Los escucho. Si yo digo en Colombia No, resolución de... Dime. pues hay muchísimos, se le vienen a uno a la cabeza de una vez, violencia de género, desigualdad, muchísimos. Conflicto Exacto, armado, estamos conflicto desplazamiento. armado. Perfecto. Entonces, no, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, es que mi variable es resolución de conflictos, pero yo le voy a delimitar, es decir, yo voy a decir cuál va a ser el alcance. Yo, cuando digo yo, me refiero a grupo, ¿cierto? Grupo de 5 personas. Hay unos de 4, pero grupo de 5 personas. Bueno, vamos a trabajar la resolución de conflictos ¿en qué? En el entorno familiar, en el ambiente escolar, en el entorno laboral, en bueno, en los escenarios que nosotros consideremos que podemos ir a aplicar ese instrumento, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a medir la variable resolución de conflictos en el entorno familiar, entonces yo ya, familia, entonces ¿quiénes? Familias, ¿quiénes? Padres, hermanos, mire una variable que uno la ve así de chiquita, ¿cómo se va ampliando? No, es que yo voy a medir entonces el conflicto, resolución de conflictos entre hermanos. Listo, yo ya delimité. Entonces, ¿a quién tendría que aplicarle la prueba? A hermanos. O sea, que mínimo tendría que tener por familia 2 participantes. Porque en una familia donde yo voy a medir la variable de resolución de conflictos y hay entre hermanos y hay un solo hijo, ¿mi variable tendría aplicabilidad? No, no tendría. No la tendría. ¿Ya vamos entendiendo el ejercicio? Sí, señora. Perfecto, entonces ahí nos queda claro. Entonces, teniendo claro todas esas, miren los aspectos que antes les mencionaba, que si la edad, que si el género, que si el nivel de estudios. ¿Por qué? Porque yo tengo que sentarme con mi grupo y discutir qué vamos a medir, quién lo vamos a medir y para qué. Ahí ya, cuando yo respondo esas 3 preguntas, casi que yo ya tengo mi objetivo general y mis objetivos específicos. Muy bien. Dice, bueno, realizar, entonces mire que cada uno debe aportar como mínimo 10 referencias bibliográficas, todas del año 2018 hacia adelante, sobre la variable, pero enlazar la variable hacia la delimitación que yo hice de la misma. Una cosa es la autoeficacia, y yo ya les mostré a ustedes, yo me voy a buscar autoeficacia y encuentro de todo, ¿no? Pero autoeficacia en qué ambiente, con qué sujetos. Dice, realizar una revisión de los referentes requeridos en la y otras fuentes con el propósito de construir el marco teórico que será fundamento para la construcción de la prueba. Registrar en el foro de trabajo sus aportes, ¿cierto? En la escritura del marco teórico, la construcción de ítems y del método. Consolidar el producto final, revisar que se cumpla todo lo solicitado. Y acá dice, este punto, si quiero las evidencias. Realizar la revisión de las referencias, pues ya lo tenemos claro. Y sobre el área temática o variable a medir relacionada con el bienestar psicológico, variable asignada, debe buscar, mire, 2 o 3 referencias de artículos empíricos, ponerlas a consideración del grupo y generar una síntesis de cada referencia. Y aquí me voy a detener y voy a volver a la búsqueda que estaba haciendo, por ejemplo. Vamos aquí a hacer un ejercicio súper breve. Súper breve, y aquí sí necesito que por favor participemos. Aquí dice una revisión sistemática de la importancia del ejercicio físico sobre la autoeficacia y aprendizaje del estudiante. Mire lo interesante. No sé, supongamos que nosotros vamos a ver cuál es el impacto, ¿cierto? De la autoeficacia en estudiantes. Entonces, estudiantes que de universidad, de colegio, tengo que delimitar también, ¿cierto? Yo voy a leer este pequeño resumen, y uno de ustedes me lo va a parafrasear, por favor. Dice, actualmente es relevante la importancia, voy a ampliarlo, voy a ponerle un poquito de zoom para que ustedes lo vean más alto. Dice, actualmente es relevante la importancia del ejercicio físico diario para los educandos, ya que repercute en su estado de salud. Sí, es fundamental la importancia de las intervenciones para favorecer el ejercicio físico del alumnado.
Dentro de los objetivos está identificar mediante una revisión sistemática la importancia que ejercen los programas de intervención en el desarrollo del ejercicio físico sobre la autoeficacia y el aprendizaje del alumnado. Para esta investigación se obtuvieron los siguientes materiales y métodos. Se realizó una búsqueda de artículos en distintas bases de datos, como Scopus, Web of Science, PubMed. Bueno, en este modo se obtuvieron un total de 716 documentos que tras aplicar los criterios de inclusión establecidos quedaron 4 investigaciones para su revisión. Hasta ahí, ¿cómo me podrían parafrasear eso que yo acabé de leer? Los escucho. O lo volvemos a proyectar. Sí, por favor, otra vez. Lo voy a poner y lo van a revisar porque yo quiero que todos participen. Recuerden, esto no es un ejercicio para juzgarnos, es un ejercicio de aprendizaje y por eso a nosotros nos interesa tanto la participación de ustedes. Perdón. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o lo dejamos otro momentico? Ay, profe, qué pena que me quité los audífonos y no te entendí qué dice. Que si lo alcanzamos a leer y que si ya podemos hacer un breve, es como una breve demostración de lo que puede ser parafrasear. Está hablando como sobre como el tema de educación física, como el estado físico de los alumnos, cómo repercute como en su eficacia educativa, o así. Sí, digamos que sí, esa es una idea. ¿Qué nos podría decir Juan, Luna, Yarleidy o Xiomara? Vamos, muchachos, que ustedes ya pasaron por una fase 1, donde yo fui insistente, creo que reiterativa, repetitiva, en que uno de los criterios de evaluación de este curso es el parafraseo. Nosotros no podemos tomar un documento, ¿cierto? Buscar ya construcciones empíricas teóricas y copiar y pegar. No, ¿por qué? Porque ese ejercicio no nos está nutriendo a nosotros. Yo perfectamente podría pasar de largo y decir, mire, ustedes tienen acceso también a la herramienta de Turnitin y ustedes pueden tomar un documento, leerlo y con sus palabras contar eso que leyeron y referenciar de acuerdo a, entonces vamos otra vez al ejercicio, ¿de acuerdo a quién? ¿Quién hizo esta investigación? Entonces, la hicieron Mario, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a Soriano Sánchez y otros, ponemos la fecha 2000, ¿qué? ¿Qué fecha es esta? 2023. Desde un estudio que realizaron para ver el impacto del ejercicio físico en el alumnado porque no tenemos claro todavía de dónde, se encuentra que este es un factor que influye en la autoeficacia y el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes. Lo dije con mis palabras, mencioné los autores, estoy siendo fiel a respetar los derechos de autor y estoy siendo fiel a lo que me está enseñando la universidad, porque no tiene sentido pedir parafraseo, pero bueno, ¿cuál es el sentido del parafraseo? Yo siempre, había una palabra que yo les colocaba mucho en la fase anterior, era apropiación. Yo me apropio del conocimiento y soy capaz de entenderlo para el ejercicio que voy a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes al apropiar esa referencia, esa bibliografía,
ustedes van a dar cuenta de por qué construyen un reactivo para la prueba. Entonces resulta que es que Luna en su variable, en una de las bibliografías que leyó, dijo que para la variable autoeficacia hay que tener en cuenta elementos como, me lo estoy inventando, ¿cierto? Como buena comunicación, empatía. Entonces, es que yo voy a construir un reactivo donde pregunte, por ejemplo, la empatía es importante para el desarrollo de, no sé, de las relaciones humanas y ser más autoeficaces en ellas. Entonces vendrían las 5 posibilidades de respuesta tipo Likert. Totalmente de acuerdo, un poco de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, un poco en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Pero ¿de dónde lo sacó Luna? De una consulta bibliográfica que hizo, de una apropiación del conocimiento que da cuenta de ese reactivo que construyó. Muy bien. Debemos proponer un objetivo general y mínimo, yo diría 2 o 3 específicos de por qué se está haciendo esa prueba. Entonces, para quien tiene resolución de conflictos, no es que volvamos al ejemplo de los hermanos. Mi prueba está enfocada a conocer el comportamiento de la variable de resolución de conflictos entre hermanos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Casi que es el mismo, ¿cierto? Yo se lo acabo de decir. ¿Qué objetivos específicos tiene? Pues lo que se requiere para llegar a ese objetivo general. Y mira lo que dice, construir individualmente 10 preguntas. Eso lo necesitamos. Y ya les explicaba por qué. Vamos a suponer que en el grupo solo participaron 3, pues están los 30 reactivos. Y aparte de todo, tenemos que garantizar de que hay una discusión en torno a los mismos reactivos para definir cuáles son los más apropiados y que sí están apuntando a lo que nosotros queremos medir. Y ya vienen, les voy a pedir excusas un momento, voy a conectar el computador que se va a descargar. Oh, por Dios. ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, aquí viene pues lo que ya generalmente trabajamos. En el transcurso de estos días les voy a estar compartiendo una plantilla que tenemos en la universidad para la construcción, pero pues ustedes también ya lo manejan. Es la introducción, el marco, son como los preliminares, ¿cierto? Introducción, marco teórico, método, ¿cierto? Las referencias, los anexos, que el anexo, ¿cuál sería? Pues el cuestionario creado y cómo lo van a calificar. El documento de tener portada y todo lo que tenga que ver con normas APA. Sean muy juiciosos porque a ustedes yo ya les he compartido en 2 ocasiones el lineamiento de normas APA, 7ª edición de la UNAM. Entonces ahí está como descrito cómo citar, cómo referenciar, cómo hacer la referencia, cómo hacer tablas, todo está allí. La introducción, aquí nos dicen qué nos piden de la introducción, qué nos piden del marco teórico, ya nos decían que entre 6 y 10 páginas. El método, entonces mira el método, se subdivide en 3 secciones. Participantes, hacer una descripción de su posible muestra. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A qué personas le queremos aplicar esta prueba? ¿Cierto? No puede ser ambigua. No, a personas del municipio voy a nombrar mi municipio, de Dos Quebradas. Pero, ¿qué personas? ¿Cierto? Porque en Dos Quebradas hay todo tipo de personas. Muy bien. Bueno, aquí está pues la explicación más clara. Hacer la presentación de su instrumento, lo que les decía en el encabezado, cómo se llama la prueba, qué se requiere para ella, el nombre completo de la persona, que la persona ponga el nombre completo, que ponga la edad, que ponga su grado de instrucción educativa, ¿cierto? Si es bachiller, si es profesional, bueno, a lo que se dedica, por ejemplo. Es como darles ideas de lo que ustedes pueden poner. Y aquí también se los están diciendo, se los subrayo, mira, qué pretende evaluar esta prueba, de qué se compone, cuál es el procedimiento, todo. Y las referencias de acuerdo a normas APA, ¿cierto? Y el anexo, que ya saben cuál es el anexo. Aquí están todos los lineamientos y aquí en general se los voy a resumir para que nos vayamos al foro. Todos se deben
Los participantes del grupo pues deben de participar. Les digo, son 125 puntos y yo aquí los invito a que apostemos por esos 125 puntos. ¿Qué me dice a mis 125 puntos? Que no debemos apostarle al número, ¿cierto? Lo que me dice es que el ejercicio fue tan juicioso, fue tan académico y fue de tanta apropiación que se dio un resultado exitoso. Y el resultado exitoso pues también tiene un número, ¿cierto? Y el número son 125. Entonces vamos a hacer primero hacer el ejercicio juicioso y luego vamos a obtener esos 125 puntos. Aquí está pues el hecho de, por favor, parafrasear, no copiar y pegar, eso se los pido, por favor. Y aquí está nuestra rúbrica de evaluación, ¿cierto? Yo voy a leer, ustedes si se dieron cuenta en la evaluación anterior, yo siempre les pongo de acuerdo a la rúbrica cómo fue evaluado el estudiante. Entonces, el primer criterio, mire lo que dice. El participante busca mínimo 2 fuentes bibliográficas o de artículos científicos en el tema asignado, con menos de 5 años de antigüedad, es decir, de 2018 para acá. Las presenta a sus compañeros y realiza una síntesis. ¿Síntesis qué es? Es una apropiación, un parafraseo. Y además construye 10 preguntas tipo Likert para evaluar. Si esta persona hizo todo esto, pues ¿cuántos puntos? Mire lo que dice. Si su trabajo se encuentra en este nivel, puede tener entre 30 y 21 puntos. Me preguntaba un estudiante en la calificación anterior, profe, ¿por qué valía 10 puntos? Porque si valía 10 puntos y usted me puso a nivel alto, me saqué 8 puntos. Aquí nosotros tenemos en cuenta redacción, organización, conectores que va ligado pues a la redacción, entonces todo eso cuenta. Si por ejemplo me construyó, aquí es muy 10 preguntas, si construyó 9, pues yo tengo que también darle valor a eso, porque seguramente hay compañeros que hacen el ejercicio completo. Viene el segundo criterio. Inicia en una nueva página, como título lleva el nombre del trabajo con mayúscula inicial, en las primeras palabras centrados, en el vídeo sin subrayar, formula claramente los motivos. O sea, este ya es el documento que viene como anexo, ¿cierto? Que viene la prueba, los 30 reactivos y en la parte superior como todos los detalles de la prueba, ¿cierto? Formula claramente los motivos de este estudio, presenta brevemente la relevancia disciplinar del problema estudiado. Mire por qué tan importante nosotros hacer indagación teórica y conceptual, porque yo tengo que darle cuenta a la persona de por qué estamos nosotros evaluando esa variable. Igual, funciona igual. ¿Cuántos puntos daría? 36 a 26 puntos. Vamos por esos 35 puntos. Tercer criterio de evaluación. Este tercer criterio de evaluación está totalmente ligado a normas AP. Mira, ustedes lo van a leer juiciosos y todo lo van a tener en cuenta de acuerdo a normas AP. También. Y el cuarto criterio para completar los 125 puntos dice, tercer y cuarto también muy ligado a lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas AP. Hay un quinto criterio, igual ya viene con cómo se citó, cómo se parafraseó, si las referencias quedaron debidamente citadas. Y ahí termina nuestra rúbrica de evaluación. Al respecto de la rúbrica, muchachos, ¿qué pregunta tenemos? No, profe, la verdad, de mi parte, pues de la rúbrica está muy claro lo que tenemos que hacer. Ok, vale el ejercicio de que nos encontremos y podamos resolver inquietudes. Sí, señora, demasiado. Perfecto. Bueno, por aquí veo también a Luna, que también está aquí indicando que todo está. Me voy a ir al foro. Y ustedes dirán, bueno, si estaba la guía, ¿por qué hay un foro donde hay como no? Mire, ¿cuál es la intención de nosotros en el foro? ¿Cuál es la intención de nosotros de dejar este itinerario en el foro? Ayudarles a ustedes a que el ejercicio se pueda desglosar fácil, ¿cierto? Entonces, mire lo que yo les invitaba acá. Aquí puse el ejemplo en el foro de la variable resolución de conflictos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a leerlo todo.
bueno, esto ya es la invitación, yo siempre les animo, de verdad, les reitero y les garantizo, estoy disponible para ustedes, escríbanme, yo les respondo, yo retroalimento el foro, estoy muy atenta, escríbanme por el Teams también, por el correo institucional, o sea, de verdad, y si tenemos que hacer otro encuentro sincrónico, lo hacemos, pero la idea es que nosotros podamos ir avanzando en el proceso, ¿cierto? Dice, ¿cómo elegir una problemática social para investigar y no otra? Eso me tiene que interpelar, o sea, yo qué voy a estudiar, o sea, yo qué voy a evaluar y por qué, ¿cierto? ¿Por qué voy a desarrollar esa prueba? ¿Cómo se conceptualiza una variable o un aspecto a medir? Ya les expliqué, ¿cierto? Una autoeficacia es así de grande y yo la voy a delimitar. ¿Qué es lo que yo quiero construir de prueba frente a la variable autoeficacia? Entonces, delimitar. ¿Y cómo determinar un ítem si está bien construido? Entonces, es el reactivo. Yo, ¿cómo sé que mi pregunta, vamos a hablar que mis 30 preguntas sí tienen el enfoque de lo que yo quiero medir en esa, de la variable, cuando yo he consultado sobre el tema que voy a medir? Sería ideal, por ejemplo, que yo quiero medir la variable de resolución de conflictos entre hermanos en la población, en familias de Colombia, ¿cierto? Sería muy interesante buscar estudios si ya hay al respecto estudios sobre esa variable, sobre resolución de conflictos entre hermanos en Colombia. A que no la hay, pues entonces me busco literatura internacional. Muy bien, dice, al ingresar al foro de desarrollo de la actividad, los participantes han leído las referencias, o sea, hay que leer, muchachos, y ya se cumplió un tiempo. Dice, cada participante del grupo debe justificar por qué la variable psicosocial asignada es importante. Entonces dice, ¿por qué es pertinente la variable? ¿Por qué es relevante? ¿Cuál es el fundamento psicosocial en la resolución de conflictos? Aquí hablamos de resolución de conflictos, en otro hablamos de autoeficacia, ¿cierto? Antes del 4 de octubre. Con tristeza vi que algunos grupos no participaron. Esto ayuda mucho a orientar la construcción de los reactivos. Paso 2, que se acaba mañana. Miren, realizar antes del cada uno de los participantes debe buscar mínimo 2 referencias bibliográficas o de artículos científicos sobre la variable psicosocial asignada y presentárselas a sus compañeros para evitar que se repitan. ¿Por qué? Como están ustedes acá, me vengo acá, entonces supongamos que ustedes son un grupo de 5 y Luna habló de una investigación de Torres Alvarado 2020 y luego Juan David puso la misma investigación y la presentó. No, porque necesitamos mínimo 10, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante los aportes a tiempo. Antes del 8 de octubre, miren lo que sigue. Cada estudiante debe realizar una síntesis de las 2 cuentas, es decir, un parafraseo, y dejarla en consideración de sus compañeros, así entre todos unifican los aportes para conformar el marco teórico y conceptual acorde a las normas APA, que será la base para construir las preguntas de prueba antes del 14 de octubre. Mira aquí lo interesante. Si yo debo construir entre 6 y 10 páginas y cada uno pone de a 2, ¿cierto? ¿Cuánto será? Hagamos el ejercicio, hagamos también el ejercicio acá. Entonces, vamos a pensar en lo mínimo, que yo espero que haya un buen producto. O sea, no me enojo si hay 10 páginas, no me enojo. Entonces, si hay 10 páginas y son 5 estudiantes, pues de a 2 páginas en el parafraseo. Pero no, que es mucho, entonces vamos a pensar en 8 páginas dividido en 5. 1,6, o sea, página y media por parafraseo de fuente consultada. Pero que voy a hacer más ajustada, 6 páginas dividido en 5. Una página con un párrafo de parafraseo. Mire pues lo explícito que está haciendo el ejercicio. Luego viene este hasta el 14 de octubre. Luego hasta el 21 de octubre cada participante construirá 10 preguntas psicológicas. Ya tenemos claro cómo las vamos a hacer, las cuales buscan evaluar el tema asignado. Luego de construir y presentar las preguntas a sus compañeros, entre todos discuten cuáles son las 30 que van a quedar, ¿cierto? Muy bien. Y para finalizar, antes del 25 de octubre, una vez tengan su trabajo consolidado para el paso 3, verifique que cumpla con todos los elementos. Aquí ya viene todo lo grueso de las normas APA, del hilo conductor, de los conectores, de la redacción, de la referencia. Y enviar un solo archivo por grupo en el enlace de entrega.
Esto es lo que tenemos y miren esto que yo les resaltaba acá. En este paso solo construyen la posible prueba, pero no la aplican a ninguna persona. Bueno, mis queridos muchachos. Ay, yo no estaba compartiendo la pantalla. La señora. No, señora. Bueno, bendito. Pero ustedes saben de lo que yo les estaba hablando, voy a compartir. Sí, señora, el mensaje que tú dejaste en cada foro. Exacto. El mensaje, pero No. para que no crean que yo estaba aquí improvisando, no, aquí lo tenía. Mira, aquí lo tenía juicioso, juicioso. Puse un ejemplo, espero que no vean a los compañeros que están ahí en el ejemplo, pero aquí está como todo el derrotero. Si somos juiciosos, y aquí yo le hago la invitación a quienes no participaron en la fase anterior, si somos juiciosos en el trabajo académico, nos ponemos al día, le damos una leidita a la guía de la fase anterior, porque si no la participamos en el trabajo, pero le vamos a dar una guía, le vamos a dar una lectura a esa guía para poder encadenarla con lo que vamos a construir ahora. ¿Vale? Sí, señora. Bueno, muchachos, aquí ya dejo abierto el micrófono a ustedes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué aspectos creen que no hemos tocado para resolverlo y dejarle también orientación a los compañeros que luego les voy a compartir la grabación por el correo interno, en los foros, en Teams? Profesora, yo tengo una pregunta en cuanto al marco teórico. Claro ¿Vale? que sí. Es que, por ejemplo, si yo escogí un tema relacionado con el contexto educativo, ¿no? La referencia, hice la síntesis de eso, y otro compañero escogió una investigación, pues, de algo muy diferente, o sea, se tiene que juntar todo eso en el marco teórico o simplemente se escogen una o dos que tengan más o menos relación y con base a eso se construye, porque si yo tengo esto en el contexto educativo y este tiene otro artículo del contexto organizacional, sería un poco extraño lo del marco teórico, ¿no? Por eso, sí, tienes toda la razón, David. Mira, por eso es importante empezar discúlpeme, a dialogarse en el grupo. Porque resulta que lo primero que hay, sí, en la construcción que ustedes están haciendo es definir a qué población le van a aplicar la prueba, ¿cierto? Posiblemente. Entonces, si tú dialogas con tu compañero y tú le dices, pues, no sé cómo se llama tu compañero, no me lo menciono, Pepito, mira, yo encontré, ¿cuál es tu variable, David? Resolución de conflictos, autoeficacia. Autoeficacia, sí, señora. Bueno, ¿de qué manera podrían ser útiles las dos búsquedas? La tuya fue en un entorno educativo y la de él fue en un entorno organizacional, ¿cierto? Sí, ¿De señora. qué manera podrían servir? Mira que yo podrían servir, pero como no las tengo, no podría orientarte pues de la manera total y clara, pero más de que tú en el entorno educativo encontraste que la autoeficacia, ¿qué has leído al respecto? Dime qué has leído al respecto de la autoeficacia. O sea, en el entorno educativo, pues que la autoeficacia condiciona muchos aspectos del aprendizaje de los estudiantes, más que todo en la infancia, ¿sí me entiende? Y pues, el artículo está relacionado con padres, autoeficacia y educación de. Bueno, entonces supongamos, listo, ya. Sí. Ya te entendí. Entonces resulta que tú encontraste eso en el entorno educativo y hablaste de eso desde la infancia y ahí habla de un factor determinante que sería la atención, ¿cierto? Entonces desglosan gran parte del estudio en cómo la atención influye en el proceso pues, de esos estudiantes. Y resulta que tu compañero en la parte organizacional habla de la autoeficacia y habla también de la atención en el entorno laboral y cómo al dispersarse, pues se pierde esa efectividad y productividad del colaborador. Estoy solo poniendo un ejemplo. Ahí hay puntos en común. ¿Cuál sería el punto en común? ¿Cuál sería el aspecto, digamos que la categoría que emerge de la autoeficacia en ambos estudios? Pues la atención, ¿no? La atención, ahí podrían encadenarse los dos estudios. Por eso es tan importante, David y compañeras, que ustedes se dialoguen en los grupos hacia qué van a enfocar.
¿cierto? Porque mira lo que puede pasar. Entonces, tu autoeficacia en el entorno laboral, otra autoeficacia en el ejercicio, otro en el ambiente educativo, y en qué momento voy a tener el constructo para poder soportar teóricamente la prueba que yo voy a desarrollar, ¿cierto? Sí, sí, señora. Ya Entonces, entendí. ok, bueno, me alegro. Vale. ¿Qué otra pregunta tenemos? Por mi parte ya está todo claro. Bueno, más o menos. Si tengo alguna duda, pues la dejo por el foro. Claro ¿Vale? que sí, o me escriben, mira, por el correo interno también, si no quieren generar, pues digamos que inconsistencias en el grupo. Entonces no se preocupen, yo estoy súper atenta, ustedes me escriben y yo les respondo, ¿vale? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, a ustedes por En mi participar. caso, en Dime. mi caso tarde, un poquito tarde a la reunión, pero yo tengo como que muy claro Mariale, una pregunta. es que se te escucha entrecortado y casi que no logré entender la pregunta. Ok, escribo por el chat mejor, es que está como fallándome el internet. Como tú quieras, como tú quieras. O ya me escuchas mejor. Sí. Ah, ok, vale. Pero ya que como entré un poquito tarde a la reunión, no me quedó como claro y se me desconectó también el teléfono de la reunión. Entonces me quedé como dudas en respecto a las preguntas Likert. A la explicación que dimos sobre la escala Likert. Sí, eso fue lo que como que me quedé ahí como un Ok, bueno, poco no te confundida. preocupes. Bueno, lo que yo le decía a tus compañeros es que estamos construyendo una prueba, ¿cierto? Y se ha definido que los reactivos para, o sea, la respuesta que me debe dar la persona que va a ejecutar la prueba, los reactivos van a tener la opción de respuesta tipo Likert. ¿Y cómo es la respuesta tipo Likert? Entonces, lo que yo hice con ellos va a ser como una búsqueda, espérate, te comparto pantalla, de qué tipo de respuestas se generan. En la mayoría de los casos, las pruebas Likert traen entre 5 y 7 opciones de respuesta. Yo les decía que vamos a construir una con 5 opciones. Y aquí tenemos un ejemplo, mira, donde las preguntas van de forma ascendente o descendente, de acuerdo a como ustedes también establezcan como grupo la transformación de las puntuaciones. Entonces, mira, ella va de muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿cierto? Entonces ustedes aquí ya lo que establecen es cómo van a transformar. O sea, ¿qué pasa cuando una persona qué puntaje obtiene la persona cuando en el reactivo me responde muy de acuerdo o cuando en el reactivo me responde algo en desacuerdo? ¿Cómo voy a hacer yo esa transformación de puntuaciones? Y luego viste la parte en la que revisamos la campana de Gauss. No, profe, eso tampoco lo alcancé a ver. Ok, entonces mira, por ejemplo, acá una pregunta. Creo que la innovación es el elemento más importante a la hora de iniciar una startup. Aquí la persona pues responde. Mira acá otra pregunta. ¿El sabor en la comida que consumo es lo más importante para elegir un lugar en el que comer? Aquí la persona. También les decía, y aprovecho esta pregunta que es sencilla, digamos, lo pongo entre comillas sencilla, y es los reactivos que nosotros vamos a construir. Por eso es tan importante tener claro la población a la que pretendemos que nos va a responder esta prueba, porque los tecnicismos no, los tecnicismos son para el desarrollo del trabajo nuestro, ¿cierto? De presentar. Los tecnicismos vamos a dejarlos no para la prueba, sino para la construcción del trabajo. Vamos a hacer una prueba que cuando la persona que reciba la información lea, ¿cierto? A reactivo nuestro y sepa con claridad hacia dónde va a enfocar la respuesta tipo like. Así está de acuerdo, o sea, que la duda no sea nuestra pregunta, ¿sí? Que no le genere inquietud, pero ¿esto qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, yo leo esta primera pregunta. Creo que la innovación es el evento más importante a la hora de iniciar una startup. No tengo ni idea qué es una startup. Entonces yo me devolvería
a la persona que está orientando la prueba y le diría, bueno, primero explícame qué es esto. Entonces, nuestras preguntas, por eso tienen que ser tan bien pensadas, tan bien diseñadas, tan soportadas desde lo teórico. O sea, que si tú me dices, mira, es que yo tengo la variable autoeficacia y yo pregunté que si le gustaba compartir con otros. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿y para qué le vamos? O sea, ¿desde dónde está el soporte de que compartir con otros nos hace más autoeficaces? ¿Sí? Que tú me sepas argumentar. Eso es tipo like. Y luego les decía y les ponía el ejemplo de por qué es importante hacer que ustedes nos dejen claro cómo van a interpretar las respuestas a las puntuaciones. Y entonces yo me vine acá y saqué una campana de Gauss. ¿Por qué es necesaria? Porque de acuerdo a cómo ustedes hagan la transformación, mira la que estoy señalando, acá está, de acuerdo a cómo ustedes hagan la transformación de las puntuaciones, es donde me va a dar el puntaje para ubicar al sujeto. Recuerden que en la campana de Gauss se divide, digamos que, en dos, ¿cierto? Aquí está la media, aquí estoy señalando la media, entonces digamos que muchos sujetos van a quedar acá, ¿cierto? Dependiendo de la desviación estándar que nosotros vayamos a tener, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya ustedes vieron la puntuación D también, o la puntuación estándar Z. Entonces, dependiendo cómo ustedes van a definir la transformación de sus puntuaciones, entonces resulta que la mayoría de los sujetos quedaron acá, ¿cierto? En la media, un promedio. Pero resulta que hay sujetos que, les puntuó altísimo la autoeficacia en la transformación de puntuaciones, respondieron, no, son sujetos, vamos a definirlo así, lo pongo otra vez entre comillas, súper autoeficaces de acuerdo a lo que yo estaba viendo, entonces me quedó un sujeto por acá, pero resulta que como son 30, otro sujeto me quedó por aquí, me quedó muy alejado de la media, ¿cierto? La desviación estándar se va muy hacia la izquierda. Ahí puedo hacer yo mis interpretaciones, mis análisis y mis informes. ¿Ya me hice entender? Sí, señora. Mucho, Ok, mucho más claro. Muchas gracias. ok. ¿Qué les recomiendo? Verse la webconferencia que nosotros hicimos la semana antepasada, que yo también se las colgué, se las envié por correo electrónico, las monté en Teams. Les recomiendo eso, verse la webconferencia y repetir las veces que sea necesario el encuentro que tuvimos hoy, que también se los voy a poner en el grupo, en los foros. Vale, profesora. Bueno, espero Gracias. que, pues, no a ustedes por participar. Me alegra mucho tenerlos, me encanta que, pues, cuando se les hace el llamado a los encuentros sincrónicos asistan, porque ayuda muchísimo a la construcción. Sí, Bueno, señora. les mando un Muy, muy, abrazo. no, le profe, muchísimas gracias. Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.